Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal, Priscila? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Y que fue 15 de octubre, fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Hoy hablaremos del papel que desempeñan las mujeres que habitan en estas zonas y para ello nos acompañan Epifanía Martínez, Roberto Roldán y Pedro Feria. Mucho gusto y bienvenidos. Gracias por acompañarnos, pero antes de entrar en sí al debate, los invitamos a ver la siguiente información. En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Lo anterior con el objetivo de reconocer la función y contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo del país y la erradicación de la pobreza. Las mujeres rurales son clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible. Sin embargo, enfrentan retos como el acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación. Cifras de la ONU indican que la mitad de las personas que trabajan la tierra en el mundo son mujeres. Pese a ello, casi ninguna es dueña de la tierra que trabaja. En las zonas rurales, las mujeres participan en la producción de cultivos, el cuidado de ganado, pero dependen de la agricultura de subsistencia. Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de menores, de personas adultas mayores y enfermas. El acceso a los servicios elementales las obliga a caminar de 1 a 2 horas para abastecerse de agua. La mayoría del trabajo que realizan las mujeres de zonas rurales e indígenas es sin remuneración. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que en 2013, 22.8% del total de mujeres en México habita en zonas rurales. Alrededor de un 17% de ellas no saben leer ni escribir. Solo la mitad de las adolescentes que habitan en zonas rurales van a la escuela. 34.8% de las mujeres rurales de 15 años y más dijeron contar con primaria incompleta. 29.5% de mujeres de zonas rurales declaró tener la secundaria terminada y solo el 10.3% afirmó contar con educación media superior o superior. De acuerdo a información de la Comisión Nacional de Población, el 6.9% de mujeres que habitan en zonas rurales pertenecen a uno de los 62 diferentes grupos étnicos. Y después de haber visto la información, ¿ustedes qué opinan de las estadísticas que acabamos de escuchar sobre los problemas que enfrentan las mujeres en el sector rural, ya sea educación, salud, alimentación, ocupación, derechos político-electorales también? Bueno, lo primero que quisiera resaltar es que es alarmante el grado de exclusión en el que viven las mujeres que consideran rurales. Sin embargo, pues sí me causa cierta controversia el qué se entiende como rural. Entonces, no sé si solamente la ruralidad esté relacionada con este tipo de conflictos y no también zonas urbanas. Sí, bueno, también es importante entender que, por ejemplo, en el gobierno dicen que están apoyando mucho comunidades indígenas, pueblos nativos, pero en realidad no siempre son, la definición de rural no siempre entra en estos pueblos indígenas. Entonces, ¿dónde quedan todas esas mujeres que no son comunidad indígena y no reciben este apoyo? ¿Cómo hacen para subsistir? Claro, de hecho, ¿cómo se define la ruralidad? Es un tema muy, muy importante porque de ahí se basa mucho del apoyo que se está recibiendo para estas comunidades. Porque si tú eres una persona que vive en el monte, aislada, alejada de toda una comunidad, pero no te consideran como rural, pues no te llega esa ayuda, ¿no? O sea, se te considera citadino porque estás dentro de los límites de la ciudad. O sea, ese tipo de cuestiones se tendrían que definir bien. Además, a partir del desconocimiento de esta información y de la clasificación de rural, creo que proviene mucha de la discriminación que podemos ver actualmente. Yo creo que desde ahí se origina, ¿no? Desde el momento en el que dices y como que les segregas, ¿no? Le dices, tú eres de tal sector, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento sale. Y, Epifanía, tú que has vivido en zonas rurales, ¿qué experiencia de vida nos puedes compartir sobre cómo se perciben estos problemas en tu sociedad, bueno, en el lugar? Yo crecí en una zona en la cual se cuenta con todos los servicios básicos, sin embargo, pues
muchas de las mujeres no tienen una carrera universitaria, la mayoría de las actividades son actividades domésticas, pero puedo notar que también en la ciudad ese mismo patrón se repite. Muchas mujeres trabajan en oficina o en el comercio o en la casa, entonces no sé qué tan diferente puede ser esa marginalidad, no sé. ¿En qué zona viviste? En el Valle de Tehuacán, Puebla. Ok. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de las estadísticas que acabamos de escuchar, que consideran que hacen distintos los problemas de las zonas rurales respecto a los de las zonas urbanas? Digo, marcando, como tú dices, la diferencia es un poco difícil porque podemos ver inclusive mismas actividades. Pues bueno, en este caso, mencionando las Naciones Unidas y mencionando México también, no tendríamos que irnos tan lejos como a otro país para darnos cuenta de precisamente este problema que vivimos en la sociedad, donde uno, con tan solo de viajar unos cuantos kilómetros a pie o en el camión, se siente como si estuviera totalmente en una diferente zona. Y en ese aspecto te puedes dar cuenta por las condiciones visuales y por platicar con las personas que habitan en esas áreas, pues de que no les está llegando mucho la infraestructura. Entonces aquí entra otro problema. ¿A dónde se está yendo todos estos recursos? La gente que se dedica a estas actividades, pues muchas han tenido que emigrar, si no es a Estados Unidos, a grandes ciudades aquí en el DF. No mal recordamos, hace poco se destapó el problema de San Quintín. Ah, claro. Entonces, eso... La migración y la ruralidad no es un problema que no pueden irse, no puede separarse. Uh-huh. Sí, bueno, en lo personal yo siento que es una falta de información tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque una persona puede no estar informada sobre cuáles son sus derechos básicos, que son educación, por ejemplo, y a través de la educación vamos a poder crear una cultura para terminar con esta segregación que tenemos, y que no solamente es ahora, sino que se ha venido en una historia sociocultural desde la conquista. Claro, a mí me gustaría resaltar 2 puntos, los temas que acaban de tocar mis compañeros, que son temas muy importantes, ¿no? Uno siendo lo que es la falta de información y cómo es que llega esta información, o cómo es que podemos asegurarnos de que esta información llegue a esas comunidades a las cuales no tienen acceso a eso, ¿no? Y otro punto sería cuestiones de seguridad para estas áreas rurales, como mencionaba mi compañera acerca de lo de pues los agrícolas, el sector agrícola, ¿no? De cómo, por ejemplo, algunas veces en los sectores agrícolas se dejan intimidar para poder vender su fuente de trabajo a un precio más económico a transnacionales o demás, ¿no? Y esto precisamente proviene también por la falta de información, pero también por falta de parte de la conciencia social, si ustedes lo quieren llamar así, para tratar de solucionar el problema. Hay que tomar conciencia de las situaciones, y cómo podemos hacer eso, pues como dijo mi compañero Robert, con la información, ¿no? Muy bien, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con el debate que se está poniendo muy bueno. Pero antes les quisiéramos recordar que nos escriban a nuestro correo electrónico, que es expresate@te.gov.mx. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. ¡Exprésate!
Creo que aún existe mucha discriminación e intolerancia respecto a los indígenas y nosotros como ciudadanos no hemos aprendido a aceptarlos ni a respetarlos ni a cambiar, entonces también pienso que el cambio debería empezar por nosotros. Si no lo hacemos, pues nadie más lo va a hacer. ¡Exprésate! También va enfocado a un tema de machismo y de género, porque como vemos en la sociedad, pues está hecha más que nada para los hombres y son los que tienen el poder. ¡Exprésate! Ya estamos de regreso para hablar del Día Internacional de las Mujeres Rurales y bueno, algo que me llamó mucho la atención de las estadísticas es que 34.8 de las mujeres rurales de 15 años y más dijeron contar con primaria incompleta. Además que solo 10.3% de mujeres afirmó contar con educación media superior o superior. Eso nos lleva a la reflexión de que una persona que no sabe leer ni escribir no puede exigir ni ejercer sus derechos. En este sentido, ¿ustedes cómo perciben la administración de justicia en el ámbito rural? Para empezar, yo creo que es un problema más de educación en general, no solo que se restringe a las mujeres, sino que tanto hombres como mujeres no cuentan con las posibilidades de formarse cívicamente, de conocer sus derechos y cuáles son los procedimientos necesarios para pues hacer valer de manera justa cada uno de sus derechos, ¿no? La verdad es que es muy difícil informar a la población porque si de por sí es una zona rural, está un poco alejada de lo que nosotros conocemos como centros urbanos, medios de transporte y de comunicación, es difícil llevar la educación a esos poblados. Entonces, a partir de ahí yo creo que se nos empieza a complicar más la idea de cómo es que educamos a la gente y asimismo la vamos a informar sobre sus derechos. Yo creo que si uno no está informado sobre lo que puede, no puede y no puede hacer o exigir, yo creo que por ahí tendríamos que empezar para resolver el problema. En cuanto a lo que es justicia, ya que la pregunta es cómo se percibe la administración de justicia en el ámbito rural, yo siento que estos factores influyen mucho también a que se dé un fenómeno tanto de ignorancia en el aspecto de falta de información, pero también de discriminación por parte del sistema de justicia en estos ámbitos, ¿no? Claro. Por lo mismo de que toda esta información pues no está disponible y nosotros tampoco nos concientizamos para tratar de buscarla, ¿no? Sí, no, además no hay una campaña en sí que busque la inclusión de las zonas rurales, perdón. La verdad es que las campañas que vemos son muy pocas, son escasas y no llegan a ser grandes campañas. De hecho. Bueno, sí, claro, el punto que quería abordar en este momento es, a lo mejor nosotros pensamos que no se ayuda tanto, pero es también un sistema de dos partes. Tanto el Estado no está como ayudando tanto en todas las comunidades, porque a veces es imposible. Claro. Como las comunidades no se están informando, pero eso no es porque ellos no quieran. Yo lo considero más como un problema de prioridades. ¿Qué prioridad tendríamos nosotros si tuviéramos que trabajar el campo todo el día para poder comer? Obviamente no nos preocuparía tanto ir a la escuela si no tenemos las necesidades básicas cubiertas. Sí, de hecho, tocaste un tema muy importante en ese aspecto, porque supongamos que estás hablando de una familia de 3 personas. El padre tiene que ir a trabajar a la ciudad. ¿Por qué? Porque el campo no le está dando la suficiente ganancia, ¿no? Entonces, desde ahí estamos empezando a ver una desintegración de la familia, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo del campo? Pues la madre, pero a la vez, ¿quién se va a hacer cargo de los hijos? Entonces, ahí tenemos otro problema también. Así es. Esta situación ha despertado el interés de organismos para impulsar acciones encaminadas a la protección de los derechos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las que pertenecen a grupos y comunidades indígenas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es uno de ellos. Y vamos a ver la siguiente información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido tesis y jurisprudencias para garantizar la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo a las integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Una de las sentencias más reconocidas es la 12.624, mejor conocida como Antijuanitas, la cual propició una mayor presencia femenina en la pasada integración del Congreso de la Unión. Los criterios de paridad de género del Tribunal Electoral antecedieron el establecimiento de la paridad constitucional en la reciente reforma constitucional
Constitucional de 2014, que establece la obligación de los partidos a postular a igual porcentaje de mujeres y hombres a los cargos de elección popular. Además, al resolver diversos medios de impugnación derivados del proceso electoral 2014-2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió tesis y jurisprudencias para garantizar la paridad de integración de los ayuntamientos, aunque no lo establece la Constitución. El Tribunal Electoral ha puesto especial atención en las mujeres indígenas y ha emitido criterios para garantizar su participación política en la toma de decisiones, a ejercer su derecho a votar y ser votadas, formar parte de un partido político y erradicar prácticas discriminatorias y de violencia. Muestra de ello fue la resolución que emitió la Sala Superior en marzo de 2014, que ordenó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reponer la elección de síndico y 4 regidores del ayuntamiento indígenas en Ánimas Trujano. Lo anterior con la finalidad de garantizar la participación de las mujeres a votar y ser votadas, lo cual no había ocurrido en la primera asamblea. Otro criterio es la jurisprudencia 3 de 2015, en la que se establece que las acciones afirmativas a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias hacia el género masculino. Al emitir sentencias que involucran a integrantes de pueblos y comunidades originarias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vincula al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a traducirlas al idioma que predomina en la comunidad, tanto en audio como por escrito, para lograr mayor difusión del contenido. Y después de haber visto la información que se presentó hace un momento en la cápsula, ¿qué opinan del papel del tribunal en la tutela de los derechos político-electorales, como lo acabamos de ver? Creo que además de emitir estas tesis o impulsar estas acciones que estén a favor de una equidad de género, es necesario crear mecanismos en los cuales este aparato del sistema del tribunal funcione desde arriba hasta el último. De hecho, a mí me gustaría agregar lo que mencionaba mi compañera, que era precisamente el tratar de garantizar la participación de las mujeres a votar y ser votadas, la cual no había ocurrido en las primeras asambleas del Tribunal de Justicia. A mí me gustaría mucho resaltar ese esfuerzo por parte del tribunal, tratar de incluir a las mujeres indígenas para participar en el sistema electoral, por lo mismo de que la mayoría de las veces, como habíamos mencionado anteriormente, los padres, bueno, el hombre de la familia, el hombre de la casa, pues en esta familia tiene que irse a trabajar. La mujer siente muchísima responsabilidad, ¿no? De cuidar a los hijos, de cuidarse del campo. Entonces, el hecho de que se le esté reconociendo y se le esté aportando, se le esté facilitando la posibilidad de pertenecer al sistema electoral, se me hace algo que, bueno, ya se estaba tardando en realidad, porque estamos en el 2015 y este tipo de cuestiones pues ya se deberán resueltas, ¿no? Sí, pues también el tribunal ha incurrido en algunas ayudas a través de información, como fueron las conferencias de financiamiento en política, en la cual también participó la OCDE, y justamente este fue uno de los temas que se trataron: cómo es que ha ido evolucionando en México y en el mundo la participación de la mujer en la política. Y yo creo que el papel del tribunal ha trascendido a través de la inclusión de las mujeres, no solamente en el proceso del voto, sino que también ya se está propiciando una mayor presencia femenina en el Congreso de la Unión. Y además, yo creo que... Sí, pero, bueno, tenía una pregunta para mi compañero Robert. ¿Cuántas de esas personas que están en el Congreso de la Unión realmente son representantes indígenas? Perdón que te interrumpa. Antes de continuar con este debate que ya estamos armando, vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ponemos a su disposición nuestro correo electrónico expresate@te.gov.mx para que nos hagan llegar sus sugerencias. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral.
Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. ¡Exprésate! Son muy importantes para nuestro país. Tienen una cultura muy densa y creo que deberíamos aprender de ellos porque tienen mucho que aportar para nuestra sociedad. ¡Exprésate! Creo que las comunidades deben de abrirse un poco más a la actualidad y salir de esas ideas que según ellos es como lo tradicional, porque pues por tradición atropellan los derechos de las personas y pues creo que está mal eso. ¡Exprésate! Sus costumbres deberían aportar, darse a conocer a todos los demás y aparte debe de darles importancia, no solo como son indígenas o algo así, no tenerlos en un solo concepto, sino ayudarlos. No solo, darle dinero, sino como a que ellos se desarrollen por sí mismos. ¡Exprésate! Muy bien, estamos hablando acerca de las mujeres rurales y su participación, ¿no? Que han tenido actualmente, y estaban retomando un tema muy interesante en el que Pedro le hizo una pregunta, un cuestionamiento a Roberto, y Roberto en la pausa nos dijo que se quedó con las ganas de responderle. Ahora sí. Sí, bueno, adelante. Tú me preguntabas cómo ha influido el tribunal en la participación femenina. O sea, ¿cuántos de las mujeres indígenas han llegado a puestos en el Congreso? Uh-huh. Y bueno, aquí ya está el dato, es a través de una resolución que se emitió en la Sala Superior, fue durante marzo de 2014. El Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca ordenó reponer la elección del síndico y de 4 regiones del ayuntamiento de Ánimas Trujano, un ayuntamiento indígena. Perfecto. Y es muy importante también destacar el papel que jugó Eufrosina Cruz en este momento, ¿no? Fue algo trascendental porque fue una mujer que necesitaba ser escuchada, necesitaba que se le reconociera y que se le diera su lugar, ¿no? Prácticamente. Hay comunidades, sobre todo en zonas como Guerrero, Oaxaca, donde pues, no se les toma en cuenta y prácticamente hemos llegado a mencionar en programas pasados que incluso las regalan, las cambian por vacas, por un cartón de cerveza. Entonces, ¿qué derecho tenían ellas? ¿No? ¿Qué valor tenían? Se les estaba perdiendo el valor. Entonces, pues esta mujer de una comunidad de forma valiente fue y se paró y logró lo que ha logrado hasta ahorita, ¿no? Y parte de eso lo podemos ver en las resoluciones del tribunal. Que de hecho a mí me gustaría hacer un breve comentario a mi compañero Robert en base a lo que había respondido a mi pregunta. En efecto, las estadísticas muestran eso. Mi pregunta sería, ¿considerarías eso algo discriminatorio hacia el género masculino? No, definitivamente. Porque se está tratando de dar las mismas oportunidades y es una ley que ya ha quedado asentada para el Congreso y para los partidos políticos de postular 50% hombres y 50% mujeres. Entonces yo creo que no hay forma más clara de explicar que no hay una preferencia. Una diferencia, ¿no? Uh-huh. Tú, Epifania, ¿qué opinas al respecto? Creo que también pasa, ¿no? Que mucha gente que accede a estas funciones se desliga de la comunidad y entonces va perdiendo de vista los problemas centrales que están viviendo las comunidades. No sé. Yo creo que han tocado como un punto muy importante. ¿no? Tal vez son las personas que tuvieron las ganas de salir y decir yo quiero descubrir otras partes del mundo y cuando están ahí pues se dan cuenta que realmente o se olvidan prácticamente de dónde vienen. Hoy vamos a tener la oportunidad para platicar un poco más del tema con Genaro Serna Lara, director de acreditación, certificación y capacitación del INALI.
Muy buenos días, platíquenos sobre la experiencia que han tenido en la colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la traducción de las sentencias. Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos del auditorio del programa Exprésate. Antes que nada, pues quiero comentarles que el INALI ha tenido una experiencia importante con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la traducción de sentencias. Hemos participado con ellos con 18 requerimientos. En el año 2014 tuvimos 7, de los cuales fueron para las lenguas mazateca del suroeste, zapoteca de la Sierra Sur Central, zapoteco de Valles, mixteco de Valles, mije del Este Medio, zapoteco de Lleveo y mixteco del Noreste. También en la zona de Sonora, la Garicía del Sur. Y en este año 2015, también con el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hemos apoyado la traducción de resúmenes de sentencias para la lengua mixteco, chocholteco, mixteco del Este Alto, mije del Medio del Este, zapoteco de Santiago de Lleveo, también del Guarijío y del Mayo de Sonora. Cabe mencionar que estas traducciones se realizan en casos de sentencias e impugnaciones en municipios indígenas. ¿Cómo coadyuva el INALI con el Poder Judicial en materia de formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas? Bueno, nosotros realizamos diplomados de formación y acreditación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas y también cursos de actualización de intérpretes prácticos. Estos dos mecanismos de formación nos permiten contar con intérpretes de las diferentes lenguas indígenas de nuestro país para integrar nuestro Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. Este padrón de intérpretes y traductores en lenguas indígenas tiene más de 500 intérpretes de las diferentes lenguas. ¿Cómo coadyuvan ustedes en la formación de estos intérpretes? Para hacer este diplomado, nosotros convocamos a las instancias de procuración y administración de justicia de las instancias federativas, a las instancias académicas y también a las instancias que tienen que ver con los derechos humanos para que nos ayuden a difundir todos en conjunto, ¿verdad?, una convocatoria en la cual invitamos a hablantes de lenguas indígenas de esa entidad federativa a que participen en el diplomado o en el curso de actualización. Esta convocatoria se realiza conjuntamente y toma en consideración las necesidades de la propia entidad federativa. Usted me pregunta cómo colaboran, pues es muy importante. Ellos nos tienen que pasar cuáles son las lenguas indígenas que tienen una mayor demanda para casos judiciales y de esta manera poder hacer mucho más pertinente la formación de intérpretes. Es decir, ellos nos tienen que pasar toda la estadística de cuáles son los casos que se están presentando en esa entidad federativa para nosotros abocar las fuerzas a lo que más se requieren del Estado. Desde luego también se cuenta con un censo penitenciario que desarrolla la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y este censo también nos proporciona información de hacia dónde debemos enfocar el esfuerzo. Bueno, con todos ellos integramos el diplomado, se toman en cuenta las características de la localidad y sobre todo en esta parte de las lenguas, pero también en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con el derecho, es decir, si hay ciertas disposiciones en la entidad federativa específicas en materia de intérpretes y traductores, pues se consideran para la impartición del curso. El curso, desde luego, se aboca a las técnicas de interpretación y traducción, al conocimiento del marco de los derechos de los pueblos indígenas, al conocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, aquellos que reflexionen sobre un código de ética que tiene que ver en su función como intérpretes y traductores en lenguas indígenas, y desde luego una parte fundamental es que puedan conocer los términos jurídicos para su traducción a las lenguas indígenas. Este es un ejercicio que van realizando ellos de manera permanente y la idea es que puedan aterrizarlo en un glosario de términos jurídicos en su lengua indígena, porque como sabemos estos términos jurídicos pues muchas veces no existen en esas lenguas. ¿Qué mensaje deja a las mujeres que habitan en zonas rurales en el marco de esta fecha?
pues antes que nada, desde luego expresarles nuestro más sentido reconocimiento y nuestra más calurosa felicitación a todas las mujeres indígenas y rurales que juegan un papel fundamental para la revitalización de las lenguas indígenas, así como para la promoción y desarrollo agrícola y rural. Desde luego, como todos sabemos, la seguridad alimentaria de nuestro país y la erradicación de la pobreza rural, y desde luego también el conocimiento de los derechos que tienen los integrantes de las mujeres indígenas y desde luego los pueblos indígenas, son fundamentales para que tengamos un desarrollo mejor en nuestro país. Gracias por haber tomado la llamada y esperamos contar con su apoyo en una próxima ocasión. Le agradezco muchísimo y muchas gracias a Eric y Priscila por sus importantes preguntas. ¿Qué significa para ti haber participado en el concurso para la diosa Centeotl de Oaxaca? Que para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio, la diosa Centeotl es la joven que se sienta al lado del gobernador de una Guelaguetza, que es la fiesta cultural más grande de México y de América Latina. ¿Qué es? Platícanos un poco de este concurso y de tu cultura. Bueno, pues más que nada se realiza un tipo certamen en mi comunidad para empezar, pero no se toma en cuenta la belleza. Se toma en cuenta que la señorita o la muchacha que vaya a representar esté orgullosa, para empezar, de la comunidad a la que representa, y debe hablar la lengua, porque una verdadera representante no puede ir sin hablar la lengua y decir que es una verdadera mije, que es en mi caso, yo vengo de la región mije. Además, debe portar con mucho orgullo el traje, porque es el que lo representa. ¿Podrías enviar un mensaje o cantar una canción en el dialecto mije para nuestro auditorio? Bueno, quizás podría mandar un mensaje. De hecho, con la canción pues hay un video en YouTube, en las redes sociales, y pues ahí lo pueden revisar. Y pues mi mensaje sería Shnash namox kuyub kumen kumhat ko patmudop. Eso quiere decir que estoy muy contenta y que qué bueno que están escuchando, bueno, un poco de los que les estoy contando. Y les dije que yo vengo de un pueblo que se llama Ayutla y de donde nos sentimos muy orgullosos de aún conservar un poco de nuestra cultura. Más que nada en las comunidades indígenas se trabaja mucho por comunidades, por la comunalidad, se dice, que de hecho ahí no es tan importante el dinero, o sea, no es la idea de ganar, sino la idea es de apoyar. Por ejemplo, cuando van a trabajar o algo así, más que nada para alguna institución de la comunidad o alguna obra pública, no se le paga a los que van a trabajar, van y dan un tequio, así se llama, van y acá van, trabajan, les dan alimento, ellos solamente ponen la mano de obra y así entre todos se ayudan para mejorar la comunidad. Porque así mantenemos las tradiciones, nos apoyamos entre todos y más que nada mantenemos esta lengua que pues ya tiene mucho tiempo, que a pesar de la independencia, de la conquista española, de todos los sucesos que se han dado y a pesar de estar sufriendo la globalización ahora, seguimos con nuestra lengua y nuestras tradiciones. ¿Alguna despedida que nos quieras dar en mije? Hambaj namuk skuyub kumet patnudop Shu Flor Danae Puj Nayuk Skuyub. Bueno, les dije que bueno que escucharon esto y espero y pues no sé, se les haya hecho interesante. Mi nombre es Flor y en mije se dice Puj y muchas gracias. Y así cantamos. Ronda put, ronda put, ronda put, gut kukiat put, ubutiat put. Kuuskukjak, haakukjak, tunka shondak, bunustaleshon. Haakukjak, tunka bunustaleshon. Haakukjak, tunka shondak, bunustaleshon. Haakukjak, tundeyu ustan kumay. Así cantamos, espero les haya gustado. Muchas gracias. Y bueno, pues la verdad el tiempo se nos acabó muy rápido. Y solo nos queda agradecerles su participación en este programa.
Y bueno, pues a la audiencia muchas gracias por su atención. Soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro correo electrónico expresate@te.gov.mx. Y los esperamos en una emisión más de Exprésate.